al debatir el exhortar a los candidatos y a los partidos a no utilizar los programas sociales con fines electorales, la consejera del PRI, Dania Rabel, explicó por qué no apoyaba el proyecto de acuerdo propuesto primero. Mencionó que el INE no tiene facultades para emitir exhortos. Luego subrayó que el incidente en cuestión ocurrió en Puebla, lo cual es un asunto local, y según la jurisprudencia de 2015, la competencia entre autoridades federales y locales está claramente delimitada. Además destacó que ya se presentaron quejas ante diversas autoridades locales, como el OPLE de Puebla y la Fiscalía Electoral del Estado. Insistió en que el Instituto Electoral del Estado de Puebla es el competente para tratar infracciones locales. Finalmente, aunque el INE puede intervenir en asuntos locales mediante su facultad de atracción, este no es el caso, por lo que no apoyaría el proyecto de acuerdo. Tras la perorata de la novia de Lencho, se suscitó un debate entre Emilio Álvarez y Casa, del muerto PRD, y Gerardo Fernández Noroña, del PT, y Casa acusó falsamente al gobierno de Morena de utilizar programas sociales para hacer campaña, mencionando montajes en Baja California, Ciudad de México y Yucatán. También afirmó falsa y cínicamente que el crimen organizado y el gobierno dizque se habían fusionado, creando un problema grave a nivel nacional. Al describir la situación actual, criticó al gobierno de Morena, calificando sus acciones como una supuesta regresión autoritaria y corrupción, y presumió su falsa alianza ciudadana contra estas prácticas. Fue cuando Noroña interrumpió tajante, repetidamente al falsario, acusándolo de insidias y exigiendo que comprobara sus afirmaciones. Defendió vehementemente al gobierno de Morena, calificando las acusaciones de narco como infames e intolerables. Noroña exigió respeto y justicia, rechazando las acusaciones personales y pidiendo pruebas para las graves imputaciones hechas por Itranza. A pesar de las interrupciones de Noroña, Itranza continuó su cantaleta, criticando la conducta del representante del PT y señalando lo que consideraba la incongruencia y cinismo del gobierno. Subrayó la importancia de la supuesta coalición ciudadana para enfrentar lo que calificó como una disque amenaza a las libertades y un ejemplo de corrupción, destacando las manifestaciones de acarreados en disque defensa de la democracia y los problemas sociales y de seguridad durante el sexenio de AMLO. Veamos enseguida cómo Noroña se da un brutal agarrón con Álvarez y Tranza, tras oír a la novia de Lencho, por acusar de narcos a AMLO y a la 4T, como le ordenó su patrón Claudio X González. Consejera Dania Rabel. Gracias, Presidenta. Como siempre, me parece importante referir por qué no puedo acompañar este proyecto de acuerdo, exponer las razones públicamente. Primero, se está estableciendo como una de las propuestas de acuerdo hacer un exhorto, y la verdad es que el Instituto Nacional Electoral no tiene facultades para hacer exhortos. Segundo, el tema detonante, como lo expuso incluso en su primera intervención el representante del PRD, es un suceso que ocurre en Puebla. Es decir, estamos ante un acontecimiento a nivel local, y ya desde 2015 la Sala Superior ha ido determinando, incluso ya por criterios jurisprudenciales, los ámbitos de competencia entre las autoridades federales y locales en el marco del Sistema Nacional de Elecciones. Incluso existe una jurisprudencia que es la 25-2015, en donde señala perfectamente la distribución competencial entre diversas autoridades. Después también creo que es muy importante hacer énfasis en el hecho de que también, tal como se refiere en el propio proyecto de acuerdo, ya se han presentado diversas quejas ante distintas autoridades y por lo tanto ya está en conocimiento del ámbito local, ya sea a través de la autoridad administrativa local, el organismo público local electoral de Puebla, también incluso en el ámbito de fiscalización del Instituto Nacional Electoral y también de la Fiscalía Electoral del Estado, de Delitos Especiales del Estado. Ahora, al tratarse de una infracción prevista en un ordenamiento local y que además presuntamente fue cometida por candidaturas locales, la autoridad competente en el ámbito administrativo electoral es sin lugar a dudas el Instituto Electoral del Estado de Puebla. Adicionalmente, si tiene que ver esto también con el artículo 134 constitucional, también tenemos una jurisprudencia desde el 2011, la 13 de 2011, que establece de rubro el siguiente: competencia corresponde a las autoridades electorales administrativas locales conocer de las quejas o denuncias por violación al artículo 134 constitucional.
y desde entonces estableció muy claramente el ámbito competencial cuando se vinculen posibles infracciones con el artículo 134 constitucional, como puede ser el mal uso de programas sociales. Adicionalmente, ciertamente existe una posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral pueda pronunciarse respecto de temas competencia del ámbito local cuando hace uso de su facultad de atracción y se establecen reglas muy específicas de cuándo esto puede ocurrir. Primero, pues, ¿quién puede solicitar el uso de la facultad de atracción? La dictaminación que se tienen que hacer por parte de diversas áreas técnicas del propio instituto y la finalidad de establecer criterios generales. No es lo que nos está ocupando en este caso, y por esos motivos que he referido de forma muy sintética, yo no podría acompañar la propuesta de proyecto de acuerdo que se nos está poniendo a consideración. Gracias, presidente. Gracias, consejera Dania Rabel. Senador Emilio Álvarez y Casa. Gracias, presidenta. Hablar de ética y dignidad a quien ha hecho de la farsa su forma de vida es muy difícil, es casi pérdida de tiempo. Quien se ha constituido una especie de merolico de feria barata, pues, y todos los puntos quiere intervenir, pues no tiene mucho caso destinar tiempo. Pero yo sí quiero dar datos otra vez de lo que está pasando, porque no solo Puebla. Valeria Ceguera, funcionaria del gobierno de Baja California, amenazó en distintos eventos, hay evidencia pública, ella es una funcionaria del gobierno de Morena, para quitar programas sociales. Servidores de la Nación, en Coatepec, Gustavo Madero, en la Ciudad de México, también difundiendo propaganda de Morena. Operadores del expanista Huacho Díaz, hoy candidato de Morena al gobierno de Yucatán, y de Rommel Pacheco, expanista también, a la alcaldía de Mérida, repartieron información y amenazaron con quitar programas sociales. En la Ciudad de México, la periodista Leticia Robles dio a conocer cómo trabajadores del gobierno de la ciudad trabajan a favor de Clara Brugada en un mitin el 1 de mayo. Y sí, tenemos un problema, porque ahora el crimen organizado y el gobierno son solo una cosa, y eso genera un problema muy serio. Y en distintos lugares. No voy a tolerar ese tipo de insidias del representante del PRD. No voy a tolerar ese tipo de no me interesa qué consideres. No voy a tolerar ese tipo de insidias. Esa es una acusación muy grave que debe probar. Cállate y escucha. Es una acusación muy grave que debe probar. No te voy a tolerar. No te voy a tolerar porque hablas de respeto. Y estar acusando de narco a nuestro gobierno es infame y no lo voy a tolerar. Guardemos el orden, por favor. No se permite la interrupción cuando un orador está haciendo uso de la palabra y tampoco los diálogos ni las acusaciones de carácter personal. Continuamos, senador. Como decía, la incongruencia es la norma del personaje que me interrumpe. Quiere dar clases de ética y no es más que un cínico. Ya he hablado yo de su conducta porril, acabamos de ver otro ejemplo. Y bueno, por eso es tan importante que tengamos claridad de cómo sistemáticamente se hace una intervención ilegal desde el gobierno, y aquí su vocería no viene más que hacer el ridículo para intentar defender lo indefendible. Decían que no eran iguales. No son iguales, son mucho peores. Y lo que no se entiende es que hay una emergencia nacional, y por eso hay una gran coalición de ciudadanos con y sin partido, porque los que tienen partido también son ciudadanos, hay que informarle porque luego no se sabe lo elemental. Para poder derrotar justo esta condición de avasallar libertades, se dan el derecho de decir qué permiten o qué permiten. ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? No son más que una regresión autoritaria que sistemáticamente amenaza, miente y son ejemplo de corrupción. Ahí está el sexenio con el mayor número de muertos de la historia. Este es el sexenio con mayor número de personas desaparecidas. Este sexenio tiene la vergonzosa cifra de tener menos niños en la escuela que cuando empezó. Este sexenio tiene la vergonzosa situación de tener 30 millones de personas menos en seguridad social, y vienen a querer dar clases de ética y desempeño. Son de un cinismo atroz. Por eso hay una alianza democrática. Salimos a derrotar el plan A. Si no se enteró para qué fue la marcha en noviembre del 22, salimos a derrotar el plan B en febrero del 23 y salimos a defender la democracia, y vamos a salir nuevamente
Sé que les pone nervioso porque hemos logrado lo que nunca ellos han hecho, 120 plazas de manera simultánea. Ellos con dinero y acarreos apenas llenan el Zócalo y nosotros inundamos 120 plazas. Qué bueno que promueve la marcha el 19, sígale, así va a ir más gente. Y por eso denunciamos justo el uso ilegal de las atribuciones del gobierno en el proceso electoral y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.